bendice a todos nuestros hermanos que nos ven por la internet. Bueno, hermanos, pues no sé si tenga su Biblia, porque hoy vamos, fíjese, a ver algo muy importante. A lo mejor hasta es algo reflexivo, hermanos, en este mensaje, hermanos, porque todos hemos hecho planes. Todos, cuando es ya fin de año, ya que está ahí como por que empiezan las posadas, que empieza pues las fiestas decembrinas, y luego que ya se acerca el 28, el 29, el 30 y el 31, se empiezan a hacer planes, objetivos, todos muy ilusorios y demás, y todos llegamos a hacer planes en algún momento de nuestra vida, en alguna otra fecha, en alguna época de nuestra vida, de cierta edad y demás, en la familia, de diferentes áreas de nuestras vidas o temas. Llegamos a hacer pues planes, llegamos a realizar algún propósito, algunos objetivos muy buenos, sí, es cierto, pero lo sorprendente de todo esto, hermanos, es que ¿cuántas veces hacemos esos planes, esos propósitos, esos objetivos, hermano, y pasamos por alto a Dios? No involucramos a Dios en nuestros planes, no involucramos a Dios, hermanos, en nuestros objetivos, en nuestras metas. Hacemos muchos planes, llegamos a hacer muchos propósitos y pueden ser muy buenos, pero en los propósitos que nosotros hacemos o que hemos hecho, muchas veces no involucramos a Dios. Por eso el mensaje de esta hora, hermanos, es algo reflexivo, hermanos, porque llegamos a hacer planes y cuando Dios no es nuestra prioridad en nuestras vidas, porque estamos planeando. El ejemplo que vamos a tomar es un versículo que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo número 4, versículo número 13. Santiago 4:13. Así que va a ser muy corto. Bueno, yo digo corto el mensaje, pero vamos a ver lo que Dios nos va a enseñar en esta hora. Santiago 4:13. ¿Lo tiene, hermano? Dice, yo quiero que lo vamos a leer 2 veces para tenerlo bien presente en los próximos minutos que lo vamos a estar consultando como referencia. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Lo puede leer usted? A ver, 1, 2, 3. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Fíjese que aquí estos hombres los presenta Santiago como hombres de negocios, como hombres que empezaron a hacer planes, pero en este versículo vamos a ver al menos 5 puntos de los hombres de negocios que dejaron afuera a Dios. Pero esto es en relación a los negocios, pero muchas veces vamos a ver en el transcurso de los próximos minutos que no necesariamente los negocios, sino que lo vamos a aplicar, hermanos, en muchas áreas de nuestra vida. Y que aquí en estos hombres que la Biblia presenta en este versículo, se puede ver, hermanos, la arrogancia de cada uno de esos hombres de negocios que estaban confiados en ellos mismos, en su yo, en su sabiduría, en su habilidad, en su tiempo. Lo primero que vemos, el punto número 1, hermanos, es que ellos escogieron. Fíjese el ego, el yo. El yo en cada uno de los 5 puntos lo voy a resaltar. Ellos escogieron su propio tiempo. Cuando la expresión dice hoy y mañana, ellos escogieron su propio tiempo, hermanos. Y déjame decirle una cosa. Nadie en este mundo, en esta vida, tiene el tiempo asegurado, hermanos. Nadie lo tenemos asegurado. Fíjense, vamos a ver una historia en el libro de Lucas, en su capítulo número 12. Y vamos a ver de un hombre, hermanos, que pues de alguna manera él creía que también el mañana, el pasado, el fin de semana, lo tenía a su disposición, lo tenía asegurado. Como muchas veces llegamos nosotros a pensar. Bueno, vamos a ver en esta historia, libro de Lucas capítulo 12, versículo 16 en adelante. Él está refiriendo una enseñanza, pero dice el versículo 16, también le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Miren, hermanos, ellos creyeron que vivirían mucho tiempo. No está malo planear para el fin de año. El problema, hermanos, es que en esta lectura, hermanos, tampoco se ve como muchas veces en nuestra vida, hermanos, llegamos a ver o llegamos a involucrar a Dios. Y cuando no llegamos a involucrar a Dios, nos damos cuenta cuando hacemos ese autoexamen, autoanálisis, de que a Dios no lo involucramos en nuestra vida. Entonces, ¿cuál viene el resultado? Que Dios no es nuestra prioridad y vienen consecuencias muy graves, muchas veces, hermanos, desastrosas, hermanos, terribles, de derrota. ¿Por qué? Porque no esperamos en Dios, porque no involucramos a Dios en nuestros planes. Este hombre, hermanos, pensó y dijo que el mañana lo tenía asegurado. Como muchos quizás de nosotros pensamos que el mañana lo tenemos asegurado, que llegaremos quizás al fin de año, que llegaremos a la mejor hasta el aniversario. Y pensamos y planeamos y no involucramos a Dios en lo que vamos a planear, en lo que estamos por realizar, hermanos. Y ahorita voy a ver esta parte, hermanos, porque muchas veces llegamos a decir, como coloquialmente se llega a decir, tan coloquial es que hoy toda la gente dice, primero a Dios. Y no está malo eso, pero ahorita voy a explicar esa frase, hermanos, que viene en versículos más adelante de nuestra cita base, que muchas veces, hermanos, llegamos a pronunciarlo, pero ¿qué realmente significa eso? Primeramente Dios, o si Dios quiere. Entonces, hermanos, aquí estos hombres, este hombre específicamente, hermanos, creyó que viviría por mucho tiempo. Ese hombre, hermanos, podemos decir, hermanos, que entró en una confianza en sí mismo. ¿Cuántas veces confiamos en nosotros mismos, en mi yo, en mis fuerzas, en mi habilidad, en mi sabiduría? Yo puedo, yo lo hago, yo lo realizo, mañana haré aquello, mañana haré aquello otro. Mire, en el libro de Daniel, capítulo número 4, quiero que vayan conmigo, hermanos, al libro de Daniel, capítulo número 4, y vemos que Nabucodonosor, hermanos, déjame decirle que había construido un imperio muy grande, ciertamente. Y Nabucodonosor, hermanos, lo que había construido era un gran imperio, y él pensó como quizás muchos de nosotros, o muchos gobernantes, o muchos en el cristianismo, diciendo, yo tengo un gran negocio, yo tengo un gran trabajo, yo tengo esto, aquello otro, y lo voy a disfrutar, así como la parábola que vimos anteriormente, no sabiendo que mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Aquel Nabucodonosor, hermanos, que nos marca la Biblia, lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29 en adelante. Específicamente dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjese, él había creado ese imperio, esa casa real, majestuosa, para la gloria de mi nombre, para que me vean, para que admiren mi belleza, lo que yo he realizado, lo que yo hice, lo que yo con mi fuerza, lo que yo con mi sabiduría, lo que yo en mi habilidad, lo que yo en mis finanzas, lo que yo en mi trabajo, lo que yo esto. Y siempre, hermanos, está el hombre con esa tendencia a elevar su ego, yo. Nabucodonosor entonces dice, para la gloria de mi nombre y de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y nosotros conocemos la historia, la narrativa, hermanos, que en ese momento empieza una cosa de parte de Dios soberanamente, que Nabucodonosor pierde la razón y dice que se vuelve como una bestia, al punto que no habla, no razona, su comportamiento y su aspecto es como tal. Él no tenía el control. Él podía haber hecho planes, pero no involucró a Dios. Y muchas veces, hermanos, llegamos a reflejar esto, hermanos.
como Nabucodonosor, que hacemos planes y nos empezamos a gloriar y no le damos la gloria a Dios. ¿Cuándo fue, hermanos, quizá la última vez o el momento cuando le dimos la gloria a Dios de aquello que hicimos? Y muchas veces nos llegamos a gloriar nosotros, hermanos. Es Dios la gloria. Y esto, hermanos, por eso les decía al principio, quizás sea algo reflexivo, quizás sea algo para que usted y yo meditemos, de que no debemos olvidarnos, hermanos, de que Dios merece toda la gloria y toda la honra en todo lo que nosotros hagamos, hermanos, en todo lo que nosotros hagamos. Mire, hermano, el punto número 2 que vamos a ver en este versículo que leímos de Santiago 4:13, ya vimos, hermanos, que ellos escogieron su propio tiempo, diciendo hoy y mañana. El punto número 2, hermanos, ellos escogieron, su ego, su yo, su sabiduría, su habilidad, su experiencia. Ellos escogieron su propio lugar para hacer sus negocios. Yo voy a escoger ese lugar, yo voy a ir a aquel lugar, yo voy a ir acá, yo voy a ir allá, yo haré esto, yo haré aquello. Pero no involucran a Dios. No involucran a Dios. Cuando la expresión dice, iremos a tal ciudad, ellos determinan, iremos a tal ciudad. Así es el hombre, hermanos, y la mujer que no le dan la prioridad a Dios en su vida. Inclusive hasta para ir a vacacionar. No, yo voy a ir a ese lugar porque yo lo determiné, porque ya lo planeé, porque ya lo ideé, porque ya esto, porque ya aquello, porque yo esto, porque yo aquello. Yo lo consulté con mi almohada, conmigo mismo y demás. Mire, aquí vemos, hermanos, cómo la arrogancia vuelve a brotar. Al determinar, hermanos, ellos habían decidido en qué lugar, en qué ciudad ellos iban a hacer sus negocios, o ellos iban a negociar, a traficar, ellos iban a vivir, ellos iban a hacer todo lo referente a sus planes que ya habían trazado, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, no escuchamos a Dios, vienen consecuencias desgraciadamente muy lamentables, hermanos. Mire, vaya conmigo ahora a la historia del libro de Jonás, en su capítulo número 1, hermanos. Jonás, capítulo 1. Fíjese cómo la Biblia nos habla acerca de Jonás. Dios le había dicho a Jonás que fuera a predicar, porque había muchos inocentes, ciertamente, muchos que Dios quería salvar, que Dios quería concederles el arrepentimiento. Cuando Dios nos indica una cosa, hermanos, y cuando nosotros no hacemos caso, nosotros estamos determinando que no le voy a hacer caso a Dios, que no, es mi habilidad, es mi sabiduría. Vamos a leer lo que dice textualmente el libro de Jonás, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿A dónde tenía que ir? A una ciudad determinada. ¿Él la escogió? Jonás no la escogió. Dios le dijo, Dios le asignó un lugar donde tenía él que ir a predicar, donde él tenía que ir determinantemente a predicar y a publicar arrepentimiento de parte de Dios, porque venía un juicio a esta ciudad de Nínive. Le dice, ve, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ir a Nínive. No, hermanos, no fue a Nínive. Dice textualmente, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él no fue al lugar que Dios le determinó. Él en su experiencia, él en su rebeldía, hermanos, decidió ir a otra ciudad. Cuando muchas veces, hermanos, Dios nos dice y nos indica, hermanos, ciertas cosas específicas, hermanos, en nuestra vida, ya como cristianos, hacemos todo lo contrario. Cuando Jonás hizo todo lo contrario a lo que Dios le dijo, vinieron consecuencias muy graves a la vida de Jonás. Muy graves en la vida de Jonás. Cuando Jonás decidió ir a otra ciudad, hermanos, se fue a Tarsis. Pudo irse a otra ciudad, llámale el nombre que quiera. A lo mejor se quiso ir a Cancún, se quiso ir al Álamos, no, pero es que no es donde uno quiere, hermanos, es donde Dios nos está indicando que tenemos que ir. Y muchas veces decimos, no,
yo creo que voy a ir mejor a este lado, yo voy a ir para allá. Y Jonás, precisamente al no obedecer la indicación, la instrucción de Dios, llevó las consecuencias. Nosotros vemos, hermanos, en el desarrollo de este capítulo 1, que por desobedecer a Dios, no solo que el gran pez se lo tragó, sino que los marineros que estaban ahí, hermanos, en la barca, corrieron gran peligro. Muchos de los bienes que tenían ahí, dice que los arrojaron. A lo mejor arrojaron su iPhone, a lo mejor arrojaron su mochila Nike que habían comprado, bueno, por culpa de Jonás. Por muchas cosas podremos decir que de gran valor por culpa de un desobediente que no escuchó la voz de Dios y dijo, no, yo voy contrario a aquel otro lugar. Ahora, fíjense, vamos a ver un ejemplo, hermanos, cuando nosotros escuchamos la indicación de Dios y vamos al lugar que Dios nos dice. Ya no nosotros vamos a decir, Señor, ¿dónde quieres que vaya? ¿Quieres que vaya a predicar a aquel lugar? No, pero si está bien feo, Señor. Mira, ¿quieres que vaya aquí? Pero si aquel lugar no hay nadie. Aquel lugar ya les predicaron y no quieren. Pero si Dios nos está indicando que vayamos a una misión específica, hermanos, a anunciar el Evangelio, tenemos que ir. Hay un propósito de Dios. Y miren, en el libro de los Hechos, quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos. En el capítulo 9, déjame decirle que ya Saulo de Tarso ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, nuestro Señor. Y llega un momento que llega este Saulo de Tarso, pues que queda ciego. Y le dice, Dios se muestra con este hombre llamado Ananías, del que vamos a hablar en este momento, y le da unas indicaciones, hermanos. Específicamente le dice, Hechos capítulo 9, versículo número 10 en adelante. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama 5 de febrero. No. Que se llama 5 de febrero 712. Ahí está el pastor Gerardo, preguntas por él y ahí te congregarás. No, pero ahí no me gusta porque luego yo digotea. Bueno. O luego los hermanos no me saludan. Ahorita voy a hablar de eso. O ponemos muchos pretextos. No, pero ¿cómo es el lugar? Yo pensé que iba a ser un lugar grande, un lugar donde hubieran buenas sillas, reclinables, pantallas de, no sé, grandísimas, buen sonido, buenos músicos. No, Señor, mira. Y muchas veces, hermano, no vamos a ese lugar. Muchas veces somos rebeldes a esas instrucciones o indicaciones del Señor. Le dice el Señor a Ananías, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, dice, he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire, le dijo específicamente dónde tenía que ir. Le dijo el nombre de la calle, le dijo el lugar, quién era el dueño, cómo era la casa, sobre quién iba a orar. Y el motivo por el cual estaba en esa situación. En el desarrollo de los siguientes versículos le dice que Saulo era, por llamarlo así, el necesitado, porque no veía por aquella experiencia que había tenido con el Señor en el camino a Damasco. Si Ananías no hubiera obedecido, voy a la derecha, no voy a la izquierda, no hubiera encontrado nada y no hubiera sido de bendición. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, el lugar específico, hermanos, donde nosotros tenemos que ir, que Dios nos está mostrando, que Dios nos está indicando, va a suceder, hermano, que va a haber una bendición en el que va y obedece y en aquel, hermanos, que ya Dios tenía un plan para esa persona. Fíjese lo que dice. Versículo número 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose
fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué hubo, hermanos? Por un hombre, hermanos, que obedeció específicamente la instrucción del Señor, Saulo de Tarso recibió una bendición de parte de Dios. Hermano, para nosotros, hermano, el ser obedientes a Dios, a las instrucciones de Dios, hermano, traerá bendición, no solamente a nuestra vida. A lo mejor usted dirá, pues Dios me mostró que fuera a predicar y yo no sé, le prediqué creo que a las piedras. Le prediqué y yo creo que nadie me recibió de un folleto, los que me recibieron el folleto lo tiraban y estuve ahí. Yo creo que no era ahí, yo creo que tenía que ir a aquel otro lugar, pero Dios tiene sus planes y sin que nosotros nos demos cuenta o sepamos o lleguemos nunca quizás lleguemos a saber, hermanos, aquel día que estuvimos predicando o aquel día que estuvimos anunciándole de Cristo, hermanos, quizás, hermanos, nunca lleguemos a saber el propósito, el motivo. Pero Dios, hermano, sí tiene un propósito y un motivo específico, porque habrá, a lo mejor, usted dirá, ay, creo que fue suerte. No, fue un propósito de Dios. No fue accidente, hermanos, que las personas que a lo mejor un día nosotros nos hablaron de Cristo, llegaron en diferentes circunstancias con nosotros. Recuerde usted, hermano, cómo le hablaron de Cristo. Fui a la tintorería y me encontré un fulano y hablaba de Cristo. No, yo fui al PAN. No, yo acababa de perder el trabajo. No, yo estaba en las drogas. No, yo aquello. Yo en el trabajo. Yo en la escuela. Yo no sé de qué circunstancias usted estaba pasando y alguien llegó y le anunció de Cristo Jesús. En Dios no hay accidentes. Pero una persona, hermanos, que es obediente a donde Dios le dice, ve y predica, hermanos, esa persona recibe bendición de parte de Dios porque se le considera obediente delante de Dios y lleva bendición, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, hacemos planes para ir a tal lugar y no consultamos a Dios, pues Dios simplemente no es nuestra prioridad, hermanos. Dios no es nuestra prioridad. Déjame decir, hermanos, otra de las cosas, hermanos, que es algo muy triste, hermanos. Cuando nosotros vemos, y escuchen esto, hermanos, cuando Dios lo trajo a esta iglesia, fue con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué muchos se van de la iglesia? Dios te trajo aquí para que tú digas, ya me voy, o ya se fue. De hecho, algunos se han ido. ¿Por qué se fueron? Por muchos motivos se fueron. Déjenme dar una enseñanza muy rápido, hermanos. Aquellos hermanos que piensan irse o que se han ido, hermanos, o de su iglesia, hermano, donde se congregan, déjame decirle una cosa, esa enseñanza, esta analogía. Hace poco, hermanos, estaba orando y le decía al Señor, ¿cómo explicarle a la iglesia, a los hermanos, que irse de la iglesia así, nada más, vienen valentonados, porque se van bien enojados, nadie se va bien contento, ¿verdad? No trae bendición. Mire, déjame hacerle esta analogía. Cuando estaban, voy a mencionar 3 personajes específicos. Abraham, Sara o Sarai y Agar, obviamente con sus respectivos hijos, tanto Isaac como Ismael, y el ángel del Señor que conocemos que es nuestro Señor. Déjame decirle que cuando en el libro de Génesis capítulo 16 nos habla la Biblia y nos dice lo siguiente, que dice que aquella mujer cuando esta Agar se vio que estaba ya embarazada, dice que de alguna manera pues a lo mejor tenía esa rivalidad con Sara porque no podía tener hijos. Y Sara, escuchen bien esta analogía. Sara, entonces, nunca la corrió. Simplemente le hizo como que la vida de cuadritos, por llamarlo así. Entonces, ella, Agar, dijo, no, ya me voy, y se fue. Cuando ella se fue, el ángel de Jehová la encontró y dijo, ¿qué haces aquí? Huyo de mi señora. El ángel de Jehová no le dice, qué bueno, mira, jálale para allá, yo te voy a ayudar. No, el ángel de Jehová le da una instrucción y le dice, regresa y ponte sumisa bajo tu señora. Ponte sumisa bajo tu señora, bajo esa autoridad. Dios, el ángel de Jehová, que es ahí representado el Señor Jesucristo, no la bendijo. Porque si lo hubiera bendecido, hermanos, estaría el Señor o el ángel de Jehová de alguna manera quebrantando un principio, que es el principio de la autoridad. Tanto Abraham como Sara eran la autoridad de la casa en la cual esta Agar vivía. Ahora, ¿cuál es la analogía de esto, hermanos? Cuando Sara la hostigaba,
Es como cuando alguien te hostiga en la iglesia. Ay, es que ya no aguanto, me echo unos ojotes. Llego y no me saluda. ¿Y por eso te vas a ir? Pues sí, por eso. No, hermanos. Porque el ejemplo sigue adelante. Continuó entonces que llegó Agar y se puso sumisa. Ojalá pudiera usted estudiar en el significado del diccionario que es sumisa, que es esa mujer que está en la actitud de docilidad. Es dócil. Llegó el tiempo, hermanos, y pasaron los años. Llegó Isaac a esa familia. Y llega el momento cuando le dice Sara a Abraham: es momento de que a esta mujer y a su hijo los despidas. Y Abraham, como autoridad, dice que le prepara así como su lunch, lo prepara y lo despide. Y cuando van en camino, ya despedidos por la autoridad, en ese caso era Abraham, la autoridad de ese hogar, y cuando ella va en camino al desierto, el ángel de Jehová le abre los ojos porque estaban en una necesidad sedienta, y le abre los ojos y le abre un pozo y le da de beber, hermanos. La bendición de Dios, hermanos, va a venir cuando en obediencia nosotros hagamos las cosas. Ahora déjame explicarte esto, hermanos, y para los que nos escuchan y nos ven. Cuando tú te sales de una iglesia y no le avisas al pastor, y no eres despedido por el pastor, y no eres despedido por la iglesia, y te vas así como Agar, Dios no te va a bendecir. Y te vas a ver en situaciones bien difíciles, bien complicadas. Y Dios te va a decir: regresa y ponte sumisa, ponte dócil ante tu pastor, ante la congregación. Porque es la autoridad. Nada de que me voy así y no digo ni dónde me voy ni por qué me voy. Y lo que estábamos viendo aquí, ¿por qué te vas de la iglesia? ¿A qué iglesia vas a ir? Yo te voy a hablar cuando muchas veces nos vamos a una iglesia que nos conviene, yo te voy a hablar de eso. Déjame decirte, hermanos, entonces, cuando tú te vas de esa iglesia o de tu iglesia y lo haces así simplemente por muchos motivos, y pudieran ser los motivos a lo mejor, entre comillas, razonables, entendibles, pero no aprobados por Dios, y si tú no eres despedida en esa bendición como lo hizo Abraham con su hijo y con esta Agar, difícilmente Dios te va a ayudar en todos esos problemas. Pero si tú lo haces y le dices: pastor, me voy por este motivo, y el pastor ora por ti y la congregación ora por ti y te despide, déjame decirte que la mano de Dios estará en todo tu trayecto y serás de bendición a esa iglesia que vayas. No te puedes ir así, no nos podemos ir así, hermanos. Por más que digamos, mira, salvo que la iglesia donde tú te encuentres ha caído en una doctrina que ya niega las verdades fundamentales del evangelio, entonces sí. Pero si es porque no me habla fulana, es que me echan indirectas, es que no me saludan, es que no me siento bien, es que los cantos, es que mucho ruido, no, esos son pretextos. Por eso estábamos viendo, hermanos, aquí en este punto número 2, cuando nosotros elegimos el lugar, me voy a congregar allá, por mi sabiduría o porque Dios me está indicando a dónde congregarme. ¿A dónde me voy a congregar? A mí me gustaría congregarme, hermanos, en una iglesia que estuviera a 10 minutos de mi casa. Y me queda como a 2 horas. Y no se me hace pesado. Más de 14 años llevo así, hermanos. ¿Y saben qué? Es una bendición cuando estás en obediencia a Dios, hermanos. Y déjame decirte, punto número 3, hermanos. En este versículo de Santiago 4:13. Dice este versículo número 13, otro de los puntos que resaltan, es que ellos escogieron su propia duración, hermanos. Ellos escogieron su propia duración. Cuando ellos, en la expresión, ellos decidieron pasar un año allí, yo decido pasar un tiempo allá, un año allí, yo decido estar ahí. Mire, ellos querían, hermanos, controlar el tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo. El tiempo, hermanos, no lo controlamos nosotros. El tiempo lo controla Dios. Dios decide, hermanos, cuándo, tanto usted como yo, van a ser nuestros días. Hoy, mañana. Aunque tengamos el corazón
así al 100, fuimos con el cardiólogo, nos dijo que estamos saludables, estamos completos, estamos al 100, que somos atletas al 100%, pero si Dios dice, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Dios es el soberano, el que decide, hermanos, y muchos en las iglesias hoy se han metido esta expresión diciendo, yo decreto que mañana voy a recibir bendiciones de Dios. Yo decreto y yo declaro que mañana estaré sano. Ah, ¿eres tú el que decretas? Es que esa es mi fe. No, es que es Dios, hermanos. Es Dios el que decide si soy sano o quedo enfermo. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando habla del Padre Nuestro, el Señor nos enseña algo que dice, que se haga tu voluntad. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, Señor, pero no como yo quiero. Que no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieras, Señor. Como tú quieras, Dios. Porque tú eres el soberano, tú eres el que controlas todas las cosas, Dios. Hermanos, muchas veces llegamos nosotros a querer controlar el tiempo, hermanos. Y esto lo vemos, hermanos, también mucho, hermanos, en la iglesia, en los ministerios, hermanos. Cuando llegan hermanos, quizás tengan algunos meses de cristianos, ya quieren servir. Yo quiero ser diácono, yo quiero ser músico, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero hacer esto, pero quieren hacer las cosas, hermanos, y no se esperan a un proceso que se llama un proceso de discipulado. Para eso, hermanos, hay un proceso para que Dios nos vaya de alguna manera preparando para el ministerio al cual Dios quiere que nosotros estemos, hermanos. Pero muchas veces en nosotros no se ve el interés, hermanos, de querer prepararnos, de querer, hermanos, estar pues listos, hermanos, cuando el Señor llame. Yo recuerdo, hermanos, esta experiencia, hermanos, cuando entré al seminario, hermanos, que muchos entraban al seminario pensando que al salir ya eran pastores. Y muchos todavía tienen esa idea. Yo entro y cuando salga ya soy pastor. Y por eso, hermanos, es que se ha hecho mal aquella frase que llegan a decir, es que el instituto hace pastores. No, hermanos, ningún instituto hace pastores. El instituto forja a los llamados al ministerio. El instituto bíblico, hermano, lo que nos da son herramientas para que nosotros las podamos utilizar. Yo puedo tener a lo mejor un desarmador, un martillo, unas pinzas de cortar, unas pinzas de no cortar, unas pinzas de presión, y bueno, ¿y para qué sirve una y otra? Hay algo específico por el cual yo debo usar cada herramienta. Así, hermanos, las materias o las herramientas de un instituto bíblico. Así, hermanos, también, hermanos, cuando yo entro, hermanos, a un discipulado requiere tiempo, hermanos. Requiere tiempo, requiere una preparación. ¿Usted recuerda cuánto tiempo Moisés pasó en el desierto? 40 años. 40 años en el desierto siendo preparado por Dios para la misión a la cual Dios lo estaba comisionando. Los discípulos, ¿cuánto tiempo pasaron, hermanos? A los pies del Señor. Discipulándose aproximadamente 3 años. Aprendiendo, hermanos. Nosotros, hermano, en la duración del tiempo, hermanos, queremos muchas veces que sea mañana. Queremos madurar de un día para otro, hermanos. Queremos madurar a lo mejor en 3 años. Bueno, algunos a lo mejor se van al extremo y en 15 años o 20 años, hermano, no han madurado y son unos niños en Cristo y necesitan su lechita. ¿Por qué? Porque todavía, como dice el libro de Hebreos capítulo 6, todavía tienen necesidad de leche espiritual. Ahí también ya hay un problema, hermanos. Entonces, hermanos, en relación a que muchas veces escogemos la duración del tiempo, hermanos, yo decido este tiempo. No, hermanos, si Dios quiere, si Dios desea, si Dios lo permite, debemos de involucrar, hermanos, a Dios en todo lo que nosotros hagamos, Número 4, hermanos. Ellos escogieron, y como tal, como eran ellos hombres de negocios, hermano, ellos escogieron su propia empresa para negociar.
porque dice que iremos allá un año y traficaremos, vamos a negociar allá. Ellos escogieron lo suyo propio, ellos escogieron lo que era mejor para ellos, su negocio. Y aquí, hermanos, aunque estamos hablando en este versículo específicamente que eran hombres que se dedicaban a los negocios, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros, hermano, lo aplicamos para un trabajo? Es que ese trabajo a mí me conviene, fíjese, a mí me conviene su horario, porque así tengo pues las tardes pues para descansar, porque así tengo las tardes para muchas cosas y podemos enumerar muchas opciones. A mí me conviene ese trabajo por muchas cosas que yo pudiera o que pudiéramos nosotros recordar. ¿Por qué me conviene ese trabajo? Por todo, pero menos para la gloria de Dios. ¿Me conviene ese trabajo? Sí, porque gano más, porque trabajo menos, porque me queda más cerquita, pero nunca llegamos a involucrar a Dios, porque si involucráramos a Dios diríamos, ese trabajo no me conviene, porque el domingo, que es día que yo quiero estar en las cosas de Dios, me lo impide. No puedo estar. Señor, dame un trabajo, Señor, que sea, que me permita estar en la obra, Señor, y en el ministerio, Señor. Pero cuando yo pienso en mí, lo último que pienso es en la obra de Cristo. Oye, este trabajo no te va a permitir asistir a muchas cosas de la iglesia, no vas a poder estar en evangelismo, no vas a poder estar en discipulado, no vas a poder estar en el aniversario, no vas a estar en el servicio de los domingos, porque es bien pagado, es de estar escalando y a lo mejor te vuelves alguien importante, pero no vas a poder servirle a Dios. Y muchos dicen, no importa. A lo mejor no lo dicen de una manera expresiva, no importa, pero con la acción, en la forma que se involucran en ese trabajo, dicen, bueno, está bien, lo voy a agarrar. Ya Dios, más adelante, ¿verdad? Cuando ya esté viejito, quizás le busque a Dios. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Es lo que leíamos hace un momento, hermanos. Muchas veces, hermano, llegamos a escoger ese trabajo, como les dije, hermanos, porque nos conviene a nosotros, pero no involucramos a Dios. Pero ¿cuántas veces, hermano, podemos decir, voy a escoger esa iglesia porque me conviene, entre comillas, me conviene su enseñanza? Porque es una iglesia que enseña así como que relax. Ahí no me van a atacar de mi pecado, de mi adulterio. Ahí no me van a decir por qué soy de esta o de esta otra manera. Ahí casi no se predica santidad. Ahí casi no se predica enseñanza. Mira, ahí puedo ir y tener mi vida como sea, fumar, tomar, bailar, hacer mil cosas. Me conviene, me gusta esa iglesia. Yo elijo esa iglesia, me gusta su enseñanza, me gusta su doctrina. Mira, ahí casi no te dicen que tienes que orar, ahí casi no te dicen que tienes que leer la Biblia. Me gusta esa iglesia y entonces yo escojo la iglesia a la cual a mí me conviene. Es que esta iglesia se apega a mis lineamientos. Cuando mi vida, hermanos, debe apegarse a los lineamientos bíblicos, hermano. Pero muchas veces, hermano, llegamos o se llega a pensar de esta manera, hermanos. Y cuando llegamos a decir, a ver, ¿por qué escoger esta iglesia, Dios eterno, y por qué escogerla de Pare de Sufrir? Usted dirá, no, pues, por muchas razones que podría preguntar, pues estamos grabando. Pero usted póngase a pensar, hay muchas iglesias alrededor, ciertamente, pero muchas veces cuando vemos la doctrina de esas iglesias a la luz de la Biblia y comparamos lo que en esta iglesia le estamos enseñando, la doctrina de la palabra de Dios, hermano, apegada lo más, hermano, con ese celo y con ese temor de Dios, lo que dice las Escrituras, usted hace un balance. ¿Por qué pare de sufrir? No me voy. ¿Y por qué permanezco en Dios eterno? ¿Por qué? ¿Por qué no me voy con los testigos de Jehová? ¿Por qué no me voy con los mormones? ¿Por qué no me voy? No sé, podemos enumerar muchos. ¿Por qué tengo que elegir? ¿Por qué Dios aquí me trajiste? ¿Qué es lo que están enseñando? ¿Se apega a lo que dice este libro? Lo que están enseñando es conforme a lo que dice este libro. Y cuando yo veo, digo, sí es cierto. Me dicen que ya no debo ser mentiroso. Me dicen que debo de arrepentirme. Me dicen que ya no debo de practicar mi pecado. Me dicen que debo de caminar en santidad porque sin santidad nadie le da al Señor.
Me dice que no me debo dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Ay, me están dando duro, puras pedradas, duro, ya hasta chipotes me salieron, pero es lo que dice la palabra de Dios. Entonces me doy cuenta, Señor, sí es cierto, aquí voy a permanecer. Aquí voy a permanecer. Aquí voy a seguir. Porque estoy escuchando y estoy oyendo y soy testigo de que se está predicando conforme a la palabra de Dios. Entonces veo que esta iglesia a la cual Dios me trajo es una iglesia bíblica. Entonces vemos, hermano, que cuando nosotros, hermanos, escogemos nuestro propio lugar, hermanos, y no le pedimos a Dios dirección, corremos el riesgo, hermanos, de cometer muchos errores. Inclusive, hermanos, para los planes, ya sea de un trabajo, de una iglesia o de cualquier índole, si no involucramos a Dios, hermano, vamos a cometer muchos errores y vamos a pagar las consecuencias muy grandes. Cuando Dios le dijo a Saúl, a Saúl, en el primero de Samuel capítulo 15, le dio una tarea específica: ve y destruye todo lo de Amalek, destrúyelo, todo. Mata hombres, animales, mujeres, niños, todo destrúyelo. Usted lo puede ver en 1 de Samuel capítulo 15. Y Saúl pareciera ser que iba a ir en obediencia, pero Saúl hizo lo que muchas veces nosotros hacemos: hago lo que me conviene, hago lo que el pueblo diga, hago lo que a mí me beneficia, hago lo que, mira, si hago esto, pues va a subir mi rating entre el pueblo. Si hago esta tranza en el trabajo, no, pues la empresa y hasta yo un cacho de pastel. Pero no hay honestidad, no hay sinceridad, no hay honradez. Cuando el joven, el estudiante, ahora que ya van a entrar, ¿verdad? Primaria y secundaria, ¿verdad? Y empiezan a lo mejor a decir, no, pues puedo hacer esto, aquello, ya vengo con mi mente, ya llego con mi mente para empezar a ¿cómo voy? ¿Qué maestro? No, mira, me tocó un viejito, ese rápido me lo duermo con mis acordeones. Eso no hay un principio bíblico, un temor de Dios desde esos niños, esos adolescentes. Déjame decirle una cosa: muchas veces, hermano, nosotros llegamos a escoger, hermano, nuestros beneficios propios, hermano, para nuestro bien común, hermanos, y no para agradar y glorificar a Dios, hermano. Cuando Saúl, vamos a llamarlo de esta manera, hizo lo que quiso, glorificó a Dios, no, hermanos, porque dice, me pesa haber puesto. Y cuando nosotros escuchemos esta expresión de parte de Dios, me duele lo que tú has hecho. ¿Por qué has pecado? ¿Por qué conociendo tú la verdad del Evangelio? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te has rebelado contra mí? ¿Por qué me has desobedecido? Me duele el que me hayas desobedecido. Me duele. ¿Sabe que a Dios le duele, hermano, cuando nosotros pecamos, hermano, de una manera deliberada? Y no debemos hacer eso y lo hacemos. A Dios le duele, hermanos. Y si nosotros no nos arrepentimos, hermano, vendrá la corrección de parte de Dios. Dura la corrección de Dios. No debemos hacer, hermano, lo que nos conviene. Debemos hacer, hermano, lo que le glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros hagamos eso, estaremos dándole la prioridad a Dios en nuestra vida. Y punto número 5 y último, hermanos. Ellos escogieron su propia meta. Ellos escogieron sus objetivos. Por supuesto que ellos eran hombres de negocios y se dedicaban a los negocios. Su meta, ¿cuál era? Pues dinero, ganar dinero. El estudiante, su meta, pues terminar y pues con buenas calificaciones y sacar su certificado, sacar su diploma. Santiago, hermanos, entendamos esto, Santiago no está atacando la intención de obtener alguna ganancia en los negocios, no, hermanos. Lo que Santiago está exhortando y diciéndoles y confrontando en este versículo, hermanos, es la exclusión de Dios en sus vidas, la exclusión de Dios en sus negocios. Cuando nosotros, hermano, hacemos cosas, hermano, que lo estamos excluyendo, el mismo Espíritu Santo, hermano, nos va a confrontar porque lo estamos a Él excluyendo de nuestros planes, hermanos. Lo estamos excluyendo. Déjame decirle esto, hermanos.
¿Cuántas veces llegamos a excluir o hemos excluido a Dios en esto que va del año, hermanos? Más de la mitad del año. ¿Cuántas veces, en cuántas ocasiones has excluido a Dios de tus planes, de tus objetivos? ¿Te has puesto a pensar que en todos esos objetivos que muchas veces nos trazamos, quizás al principio del año, quizás el mes pasado, quizás la semana pasada, quizás hoy mismo en la mañana nos trazamos un plan y no involucramos a Dios? Quizás son muchas veces y es como para decirle a Dios, perdóname, Señor, porque sin darme cuenta, Señor, te he excluido de muchas cosas, Señor, de mi vida. Mire, hermano, vayamos al libro de Santiago y vamos a ver cómo debe ser, cómo debiera ser, más bien dicho, nuestra actitud, hermanos, nuestra actitud. ¿Cómo debiera ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos tomar las cosas? Y cómo cuando nosotros planeamos, cuando nosotros nos trazamos un objetivo. Aquí mismo en el libro de Santiago, capítulo 4, en el versículo número 15, traemos la respuesta. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. ¿Qué diferencia, hermanos? Es planear, es trazarse un objetivo, una meta, como dice el versículo 15, si el Señor quiere, si el Señor me permite. Pero déjame decirle una cosa, el punto a resaltar, hermanos, no es simplemente decir si el Señor quiere, porque eso, si usted lo escucha, hasta los que no tienen temor de Dios lo dicen. La comadre lo llega a decir, el compadre, el amigo, el vecino, si Dios quiere. ¿Pero qué se refiere realmente si el Señor quiere? Porque eso lo podemos decir, bueno, ya lo hice, ya planeé, bueno, si el Señor quiere. Es más que una expresión, es más que una frase que yo la puedo estar repitiendo y haciendo. Bueno, si el Señor quiere, llegará a la iglesia puntual. Si el Señor quiere, llegará el domingo. Si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Es más que una frase, es más que eso, hermanos. ¿Sabe lo que significa todo esto? Poner a Dios como prioridad. Es buscar y seguir los planes de Dios, hermanos. Es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Es más que decir, si el Señor quiere, porque muchas veces ya me trazo mis planes, mis objetivos, mis metas, y digo, si el Señor quiere. ¿Por qué no antes de trazar mis metas y mis objetivos y al final decir si el Señor quiere, primero le pido dirección a Dios? Señor, yo quiero que esto que quiero hacer o que tengo pensado hacer en cualquier área de mi vida, seas tú el que me guíes, seas tú, el Señor, el que intervengas, seas tú el que en tu voluntad, Señor, en tu voluntad perfecta me permitas hacer esto. Pero si no, Señor, ni siquiera estos planes que estoy trazando, Señor, me permitas que se lleven a cabo, Señor, porque todo lo que yo quiero hacer, Señor, a partir de hoy, quiero darte la gloria y quiero darte la honra. Mire, vamos a ver unos versículos y terminamos. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 40, Salmo capítulo 40, versículo número 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios, hermano? No más uno, qué bueno. Otra vez, ¿cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. Y si hacer la voluntad de Dios significa pasar vergüenzas, ¿lo haré? Sí. Si hacer la voluntad de Dios significa pedir perdón, ¿lo haré? Si hacer la voluntad de Dios significa ser fiel en todo momento, aunque me cueste la vida, ¿lo haré? Amén, hermanos. Y podemos seguir, pero no solamente debe ser una expresión momentánea, emocional. Debemos trazarnos, hermanos, esto realmente. Vaya conmigo entonces al libro de los Salmos, una vez más, pero en el capítulo 143, en su versículo número 10. Dice la palabra de Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, Fíjese, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Debemos, hermanos, decirle a Dios que su Espíritu Santo nos guíe.
Que su Espíritu Santo nos trace el camino de esos objetivos que nosotros, hermano, nos estamos trazando o nos vamos a trazar, hermanos. Cuando Dios no es la prioridad de nuestra vida, no lo estamos honrando. No estamos siendo, hermanos, guiados por el Espíritu de Dios. Pero, hermanos, que nosotros recordemos estos versículos. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Muchos, hermanos, cambiaron la guía del Espíritu Santo así por su experiencia. No, mi experiencia. O escucharon el consejo del amigo, del compañero, del familiar, inclusive del hermano en Cristo, que te puede dar un consejo y no estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y muchos cambiaron, hermano, el consejo de esos amigos por el consejo de Dios. Y mire, tristemente, vaya conmigo al libro de Jeremías, en su capítulo número 2, hermanos. Jeremías capítulo número 2. Vea la exhortación que nuestro Señor nos hace. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué significa? Que cambiaron, hermanos, aquella fuente de agua de vida eterna, hermanos, la cambiaron, hermanos, por simplemente el consejo de Dios, el consejo sabio, el consejo exacto, el consejo de sabiduría, el consejo de Dios que nos lleva a la victoria y al buen camino. Muchas veces lo cambiamos por, como dice aquí, por cisternas, por consejos filosóficos, por consejos de experiencia de hombres y mujeres que pudieran tener sabiduría, hermanos, pero no es el consejo de Dios, porque no está de acuerdo a los principios bíblicos. Dice, me dejaron a mí fuentes de agua y cavaron para sí cisternas, y luego cisternas rotas que no retienen el agua. Muchas veces así, hermanos, cuando planeamos, cuando nosotros hacemos nuestros planes y objetivos, nuestras metas, y no involucramos a Dios, nos volvemos eso, cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua, y lo dejamos a Él, lo olvidamos a Él, lo dejamos. Ay, cuando ya llevé el daño, cuando estoy en problemas, Señor, ahora me acuerdo que me olvidé de tu consejo, me olvidé de tu guía, Señor, y ven qué problema me encuentro en este momento. Pero Dios, que es bueno y grande misericordia, nos ayuda en esos momentos, hermano. Así que, hermanos, podamos nosotros resumir de esta manera, hermanos. Si nosotros, hermano, hoy reflexionamos y pensamos que Dios es nuestra prioridad en nuestra vida, pero si hemos hecho muchos planes, muchas metas y objetivos y propósitos, y a Dios no lo hemos incluido, realmente Dios no es la prioridad de nuestra vida, hermanos. Pero nosotros debemos de cambiar eso el día de hoy, hermanos, o corregir o ajustar ciertas cosas y decir, Señor, en todo yo quiero que tú seas mi prioridad, Señor. En todo yo quiero que tú seas mi prioridad. Porque eso, Señor, te va a dar gloria y te va a dar honra. Y a mí, Señor, me va a traer bendición y yo seré de bendición. ¿Cuántos están de acuerdo en eso, hermanos? ¿Cuántos quieren ser de bendición, hermanos? ¿Cuántos queremos, hermanos, que Dios sea nuestra prioridad en nuestra vida, hermanos? Queremos, hermanos, de verdad, que Dios sea la prioridad de nuestra vida, hermanos, porque es Cristo en nuestra vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos que nos siguen por las redes sociales, que Dios les bendiga, y también les insto y les animo a que busquemos a Dios y que Dios sea la prioridad en su vida. Dios les bendiga, hermanos.